El sol brilla para todos, siempre estás listo para dar un paso más y avanzar. Un saludo, mis queridos amigos. Estamos aquí en el arte de sanar y manifestar y hoy hablaremos de una herramienta que ha ayudado a millones de personas a comprender por qué reaccionan, sienten y se relacionan de la manera en que lo hacen. Y estoy hablando del eneagrama. Mónica, ¿cómo estás? Un gusto volver a saludarlos y encontrarnos en otro episodio. Y para acompañarnos en este tema tan interesante, está hoy con nosotros Yolanda Olalia, consultora psicoemocional y facilitadora de eneagramas. Yolanda, gracias por estar con nosotros y cuéntanos, ¿qué es realmente el eneagrama y por qué puede convertirse en una herramienta tan poderosa para el autoconocimiento? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, el enneagrama es una herramienta poderosa, diría yo, no solo porque nos ayuda con un autoconocimiento en cuanto a nuestras formas de ser, a nuestras formas de comportarnos, de sentir, ¿no? De pensar incluso, sino que además nos permite ir evolucionando. No es estática, ¿sí? No es fija con, por ejemplo, otro tipo de test que pueden verse como características o rasgos solo de una personalidad. Lo que tiene el enneagrama de particular en este caso es que es dinámica y nos permite ir ascendiendo en los niveles de conciencia, además de entender por qué nos comportamos de una manera, no por qué somos de esa manera. Ujú. Y esa diferencia es muy importante porque muchas veces sabemos que somos tal cosa, pero no sabemos por qué o de dónde viene. Y lo que tiene el enneagrama, además, en un camino espiritual, es que nos dice que hemos perdido una esencia, que es una esencia que traemos al nacer, y que Totalmente es de esa, acuerdo en es eso. claro, se va desdibujando esa esencia con la personalidad, el ego, bueno, se llama de distintas maneras, pero como se va desdibujando, vamos creando este personaje o esta máscara, y a lo largo del tiempo nos desconectamos. Entonces, el eneagrama nos permite conocer justamente qué patrones tenemos y de qué nos Ujú. desconectamos para poder volver a esa esencia. Qué interesante, me encanta todo lo que estás diciendo y mil gracias a Mónica por habernos conectado, porque me suenas una herramienta muy fuerte y muy poderosa para el autoconocimiento. Moni. Sí, Así es, Luz, me parece una excelente idea porque también como lo trabaja Yolanda es también a un nivel terapéutico, ¿no? Que es realmente con el tipo de herramientas que nosotros trabajamos. Entonces, bueno, por eso me pareció una buena idea traer una experta, porque vos y yo sabemos un poquito de aquí y de allá qué es, Sí. pero así puntualmente, por eso invitamos hoy a Yolanda, así que por eso muchas gracias por estar con nosotros. Y me gustaría preguntarte, cuando se habla del eneagrama, sabemos de, o sea, es la palabra en general, ¿no? Pero cuando se habla de eneagrama se habla de eneatipos, ¿verdad? ajá, ¿Y qué es sí. exactamente un eneatipo y cuántos son? Claro, bueno, es muy interesante porque justamente el eneatipo es la manera en que cada energía encontró la forma de adaptación. O sea, un niño fue moldeando esta esencia que decimos y encontró una forma de adaptarse. En esa adaptación desarrolló una particularidad de cómo percibe esa realidad y cómo a través de esa percepción forma estos patrones. Eso se llama eneatipo y Mm. son 9 eneatipos en el eneagrama. De hecho, la palabra eneagrama es enia por 9 y grama por figura. Ah. Entonces es una figura que tiene 9 puntos que parece una estrella. Entonces, cada eneatipo tiene su propia característica, su manera de sentir, su manera de pensar, su manera de mostrarse al mundo, y ha desarrollado también diferentes emociones que sostienen estos patrones
que en el caso del eneagrama le llaman pasiones, ¿no? Ujú. Las Mm, formas en las que desarrollaron maneras de pensar las llaman fijaciones, y las formas en que trascienden eso se llaman virtudes. Eh, Tenemos 9 eneatipos Ujú. y cada uno tiene, hacia, en líneas generales, una característica, ¿no? Por ejemplo, el uno es el perfeccionista. Me gustaría aclarar esto, que no Ujú. tenemos que encasillar, ¿no?, Exacto. a los eneatipos. No Es, encasillemos porque justamente no es una descripción rígida. Lo que dice es cómo fuimos, desde qué lugar adaptamos o el niño ujú. adaptó, ¿no? O se adaptó para poder percibir esa realidad y sentirse querido, respetado, cuidado, para poder sobrevivir. Por eso no tenemos que renegar de alguna manera o Sí. enojarnos con ese ego o con esa personalidad, porque fue necesaria justamente para Claro. poder salir a este mundo. Ujú. Y ahora, pasado el tiempo, uno entiende que hay ciertas limitaciones que tenemos, y justamente conocerlas es la manera de poder ir sobrellevando o Exacto, evolucionando. exacto. Bueno, entonces en los Es- ejemplos esto, por ejemplo, eh, el uno se le dice al perfeccionista. ¿Y por qué? Porque su necesidad o su adaptación estuvo enfocada en ser perfecto, en ser correcto, en ser bueno. Eso fue lo que él percibió, ¿no? Para poder ser amado. El 2, el eneatipo 2, se le dice el ayudador. Y justamente, ¿qué fue Ujú. lo que percibió ese niño? Ser necesitado, ayudar a otros. Y su Wow, necesidad que hay atrás es la de ser necesitado. Ayudando a otros, soy bueno, wow. me Entonces van a tiene aceptar. tiene que ver un poquito con lo que ha vivido la persona en su niñez, Exacto, quizás exacto. sus heridas de infancia. Sí, sí y no. ¿En qué Ujú. sentido? En que en realidad capaz tenemos dos niños que han vivido la misma situación en Claro. una misma familia, pero Y sin son embargo otras. perciben su claro, experiencia Total. diferente. Entonces, Ujú. justamente por eso se dice eneatipo, o por eso se diferencia de un estudio simple de la personalidad, Ujú. sino es cómo hemos desarrollado esa posibilidad de adaptarnos. Claro. Entonces, ¿qué percibió ese niño como necesidad de adaptación para ser aceptado, querido y sobrevivir en definitiva, ¿no? Súper. Qué interesante, ¿no? sí, o sea que no nacemos con un eneatipo. No, no nacemos, sí Ok, nacemos con una predisposición, ¿no? ajá, Tanto Ichazo como Naranjo, que fue el que desarrolló más, digamos, toda la mirada psicológica del eneagrama. Ujú. Ellos dicen que tenemos una predisposición, una cierta sensibilidad, un cierto entorno, Ujú. ¿no? Porque hoy se sabe que todo influye en el desarrollo de un niño, no solamente algo que puede heredar, sino dónde vive, los padres que tiene, las experiencias en la escuela, bueno, muchas circunstancias, lo que Mm. trae también a nivel cerebral. Entonces, muchas cosas se entienden hoy que, digamos, influyen en eso. Y en el enneagrama lo mismo. oh, Fue la adaptación o cómo percibió ese niño esa Ujú. realidad. No nació con eso. Wow, perfecto. sí. ¿Cuál sería el 3, el eneatipo 3? Bueno, es el triunfador. ¿Qué quiere decir Ujú. esto? Que entendió ese niño que tener éxito, ser exitoso, hacer las cosas bien, ser reconocido por esa imagen, es lo que le daba seguridad, ¿no? Ahí es donde iba a ser aceptado. Ujú. El Mm, 4 se le dice también melancólico, individualista, algunos también le dicen el artista, Ujú. porque él tuvo la necesidad de encontrar algo que le falta. Siempre sintió que algo le falta, que algo no tiene, que algo lo tienen los demás, lo tiene el vecino de al lado, el de enfrente, pero que a él le falta. Entonces, siempre está en esa búsqueda. Y en esa búsqueda, bueno, puede ser diferente, puede sentirse que es, no sé, un extraterrestre, pero lo Mm. que él busca es la sensación de que algo perdió. Por ejemplo, el 5 se le dice el investigador, ¿sí? O el racional también, porque en realidad vive mucho desde
sus pensamientos y no en la emoción, no porque no la tenga, Claro. sino porque se resguarda, porque para él mostrarse o vincularse hacia afuera es una pérdida de energía y siente que se queda vacío. Entonces se resguarda, siempre se protege. Ya. El eneatipo 6, por ejemplo, es Ujú. el leal, ¿sí? Y siempre necesitó seguridad, ¿sí? Necesita sentirse seguro porque el entorno lo percibe hostil, ¿sí? Entonces, bueno, necesitó buscar esa seguridad y ser sumamente previsible con todo Mm. para sentirse seguro en este mundo. Después tenemos al entusiasta, que es el 7, es al que todos les gusta identificarse porque todos dicen que el enneagrama es el más divertido, pero Ujú. bueno, el entusiasta justamente lo que hace es evitar el dolor. Entonces, bueno, desarrolló esta idea ese niño de ser alegre, divertido, de siempre estar disponible, de querer jugar. Bueno, y esa era la manera justamente en ser aceptado, en que él Ujú. percibía que iba a ser aceptado. Después tenemos al 8, que es el líder, es la energía del líder, pero también se le dice el que desafía, porque él desarrolló la idea de ser fuerte, Ujú. muy fuerte, no puede mostrar vulnerabilidad, porque si la muestra, lo que él sintió es que lo pasan por encima, ¿no? Después podemos ver más adelante la forma en que se vinculan para entender qué tiene que ver. Y el 9, por último, el pacificador, porque justamente necesita mantener la paz, la armonía, la no discordia, ¿sí? Y mientras él esté en ese rol, percibió ese niño, no va a correr ningún tipo de riesgo. Wow, qué interesante. Y una pregunta, ¿se puede tener más de un eneatipo? Porque mientras te voy escuchando digo, Sí, yo también. por ahí estoy yo. Soy No, este. no, 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 espérate, soy ese otro. Y voy cambiando de un eneatipo al otro. Claro, no, en realidad no, se tiene un solo eneatipo. Lo que pasa es que también el eneagrama, como decíamos, que es dinámico, tiene alas a su alrededor, que son las energías que tienen a su lado. Entonces, capaz un eneatipo tiene más Mm. energía de una ala que de otra. Y después también pertenecen a diferentes centros, ¿no? Tenemos el centro emocional, el centro mental, el centro instintivo. Y además, dentro del eneagrama, se recorren caminos donde una energía toca con la otra con la otra, entonces, podemos sentir cuando hablamos que, tengo un poquito de esto, tengo un poquito de este otro, Ujú. me identifico con este también, pero en realidad somos un eneatipo, desarrollamos una manera, una estrategia y no otra, ¿sí? Entiendo. Pero hay también distintos niveles de esa conciencia. Entonces, por eso es muy importante escuchar, conocernos, conocer cada eneatipo en su profundidad, conocer cuáles son las bases, los miedos, y ahí vamos a poder encontrar quizás la manera de decir, bueno, sí, este es el mío. Wow. Escuchándote hablar, la palabra, o sea, explicando cada uno, me viene la palabra supervivencia, porque todo lo que Exacto. se va desarrollando, entonces quiere decir de que el eneatipo va a permanecer, por ejemplo, si yo soy el uno, ¿no? Porque de niña, Ajá. ¿verdad? Para sobrevivir, esa es la forma que percibí que tenía que ser para poder sobrevivir. Sí. ¿Quiere decir de que hoy, a mis 65 años, sigue siendo el uno? ¿Sigo siendo en el... Sí, la diferencia es que uno tiene grados de evolución, entonces uno, Ajá. esas estructuras que formó de niño siguen siendo las nuestras, ¿no? Uno no cambia de persona o de personalidad, lo que cambia es la forma en que la puede mostrar, en que puede vincularse, o sea, modifica esas maneras en la versión de luz, o podríamos decir en la versión evolucionada, o podríamos decir en la versión que nos hace libres. Entonces ya no somos esclavos de
ese tipo, digamos, de limitaciones. Ya no necesitamos resguardarnos o sobrevivir, sino que tenemos otras herramientas dentro de cada eneatipo, como decíamos, lograr esa virtud Claro, para poder evolucionar. Entonces, no cambiamos de eneatipo, Ujú. pero sí vamos evolucionando dentro de ese eneatipo para poder ir claro. creciendo. Qué Ujú. importante, Me encanta, porque sí. sí, porque todos queremos encontrar cómo somos o en qué estamos, digamos, fallando o en qué estamos Sí, poniendo más énfasis e ir evolucionando, Mejorándolo. Claro, mejorando. mejorándolo. exactamente, Es parte del exactamente. autoconocimiento. Y Claro. dime, Yolanda, ¿cómo hago yo para encontrar mi eneatipo? Bueno, hay muchos test que se han hecho eh, que tienen una serie de afirmaciones, digamos, con los cuales uno se identifica o no, ¿no? Por ejemplo, frente a ese test, uno puede decir, bueno, ok, me identifico con este punto, con este, con este, con este. Y de acuerdo a la identificación se saca el eneatipo. Pero otra forma eh, es también esto de poder charlarlo, de poder Mm. profundizar en cada uno, porque a veces se corre el riesgo, ¿no? De que cuando hacemos ese tipo de test, muchas veces nos resuena algo o queremos inconscientemente identificarnos. Por ejemplo, decía el 7 que cuando uno puede leer, dice, ah, quiero ser este, ¿no? Entonces, bueno, uno tiende a manipularse inconscientemente. Entonces, a Claro. veces en las charlas, profundizando, leyendo, investigando, conectándose más con cada uno, me parece a mí una de las mejores formas de poder identificarse. Claro, digamos en una consulta sobre En una enneagrama. consulta, tal cual, en talleres, en lecturas. Entonces es como que uno ahí dice, ah, esto sí me resuena, esto. Y uno después puede, si quiere, complementar con el test. Pero me parece que para mí funciona mucho mejor esto primero, justamente, para no hacer una cosa limitante, ¿no? Ujú. O no cerrarnos a eso exclusivamente. Perfecto. Uno de los temas que trabajamos, que nos llegan a nosotras en consulta, en las terapias que hacemos, es Ujú. problemas de pareja. ¿Cuánto nos Sí, puede ayudar conocer o saber del eneagrama Sí, o qué eneatipo soy y es mi pareja, tal vez en los conflictos de pareja? claro. Bueno, a ver, los temas vinculares llegan a todos lados, ¿no? Porque en Claro, realidad siempre digo que es lo que nos atraviesa a todos los seres humanos, porque claro. ujú, justamente ahí es donde está el núcleo, cómo nos vinculamos con los otros y con nosotros mismos. ujú. Entonces yo creo que para mí lo más importante primero es aprender qué nos pasa a nosotros, ¿Quién ¿no? soy? ¿Quiénes Claro. somos? Exacto, para después poder vincularnos con los otros, porque en realidad siempre o muchas de las veces detrás de cada vínculo hay una búsqueda de algo que me falta Ujú. y que el otro me puede dar. Y Claro. como siempre digo, no somos media naranja, no, no, Ujú. soy Exacto. una naranja entera que busco Exacto. Ujú. otra naranja o que Exacto. comparto con otra naranja. Entonces, Exacto. desde esta base aclarando esto es la forma en que podemos vincularnos. Entonces, ¿qué dice el enneagrama de esto? Que nosotros tendemos a repetir patrones, Ujú. justamente como hemos formado esta máscara que nos ayudó a entender que así sobrevivíamos, Ujú. repetimos patrones inconscientemente, mecánicamente, cuando estamos en estrés, cuando estamos vulnerables, repetimos una manera de ser y también de vincularnos. Ujú. Entonces, ¿por qué repetimos las parejas? No es que repetimos las parejas, repetimos los patrones. Entonces, Claro. posiblemente enfrente se nos usan personas que son compatibles con ese patrón. ¿Y cómo ayudaría esto en una relación de pareja? Bueno, si yo me conozco, puedo cambiar muchas de estas formas y entenderlas y cambiar en consecuencia mi manera de percibir Sobre todo algo. Claro. entenderlas, ¿no? Eso Claro, es entenderla y básico. también puedo percibir a mi pareja de manera Claro, diferente. claro. Puedo Ujú. entender qué le pasa, puedo entender de dónde viene, puedo percibirlo diferente. También puedo, si conozco su eneatipo, quizás puedo conocer dónde están sus vulnerabilidades,
¿no? Donde están sus formas, digamos, emocionales. Ujú. Entonces, por supuesto que es una herramienta que nos ayuda a comprendernos, a comprender al otro y también, entonces, en los vínculos. Em, es interesante ver, por ejemplo, que está bueno, uno puede entenderlo desde ahí, por ejemplo, para poner ejemplos, el uno, ¿sí? Como decíamos, tiende a la perfección o tiende a buscar que las cosas estén bien, entonces puede sentirse atraído por personas justamente que él sienta que quiere mejorar. ¿Sí? Ujú. O por parejas que sean exigentes, porque el uno también es muy autoexigente. Entonces puede repetirse personajes o situaciones en las cuales estas características predominen. Por ejemplo, el 2, el eneatipo 2, que decíamos que le gusta ayudar, que Ujú. necesita estar para los demás. Es probable que se vincule con personas que sean dependientes emocionalmente, Claro, ¿no? Y Exacto, que para entonces poderlas ayudar. exacto, Ujú. entonces necesitas siempre estar en la ayuda del otro. Acá estoy, yo me exacto, adelanto. ¿Qué necesitas? No te preocupes, yo sé antes que vos lo que querés. No te preocupes, claro, yo te lo resuelvo. Bueno, son así, muy dinámicas y resolutivas para el otro, ¿sí? claro. Por ejemplo, el eneatipo 3, que es la imagen, el éxito, el logro, bueno, posiblemente también con personas que realcen eso, su logro, ¿no? Su forma de manejarse. Muchas veces responden a personas que son, no podríamos decir empresarias, pero sí emprendedoras y Ujú. ese tipo Ujú, de personalidades, ¿no? Claro. El 4 es alguien el eneatipo 4, que busca como una intensidad, porque él cree que en la intensidad hay una diferencia. Esto que decíamos que busca que no tiene, ¿no? Entonces posiblemente puede buscar relaciones donde que sean conflictivas o que Ujú. busque intensidad en esos vínculos, o vínculos que no son posibles, ¿no? O vínculos que claro. nunca termina de encontrar o que nunca terminan de ser, Mm, ¿no? Por este claro. Necesita la patrón. adrenalina de eso, Eso ¿no? es lo que yo Exacto, estaba pensando. exacto, en esa Exacto. búsqueda. Ujú. Entonces, Ujú, eso lo hace interesante, lo hace diferente, ¿no? Entonces, eso genera esa intensidad que tiene el 4, pero Wow. bueno, que no es real. Y, ujú, por ejemplo, tenemos al 5, que dijimos que él le cuesta mucho vincularse, es uno de los que más le cuesta porque necesita su privacidad, su espacio, sus cosas, su tiempo, su energía. Entonces es a la vez, busca personas que pueden ser así, que no los invadan, por así decirlo, Ujú. pero a la vez buscan personas o están con personas que sí le reclaman para que ese círculo se vuelva a repetir. Necesito la distancia. Entonces estoy con claro, personas que me Exacto. reclaman para que yo tenga que volver a recordar mi distancia, ¿no? Yo ujú, Wow. siempre digo que ellos viven en ese castillo ahí arriba, Ujú. en una cúpula ahí de cristal, y desde ese lugar ven el mundo, pero no lo tocan, ¿sí? Claro. Como ejemplo. Bueno, el 7 le gusta evitar los compromisos, le cuesta, se vincula con todo el mundo, pero en vínculos donde exista esto, la diversión, la alegría, los proyectos, la idea de qué hacemos, hacia dónde vamos, y no relaciones que impliquen este dolor o esta profundidad que le Ya. incomoda, ¿no? Le incomoda. Bueno, el 8, que decíamos el eneatipo 8, Ujú. tiende a ser fuerte, pero a la vez esa fortaleza, por eso es el líder, lo lleva a ser un poco controlador, a veces en su versión un poquito eh, autoritario, diríamos. Entonces tiene parejas donde ese tipo de características se da. Controlo Ujú. controlado, Mm. ¿sí? Hay claro, mucho de eso, de esa fuerza, Sí. de ese empuje en quién maneja la cuestión, ¿no? Y el 9 es el que se adapta a todo, que decíamos que no le gustan los conflictos, que siempre tiene un perfil bajo, así que bueno, es el que se adapta, pero se pierde a sí mismo en esa adaptación. Entonces, bueno, eh, tiende a estar con personas quizás como esto, que no, o personas que pueden, digamos, exigir y él
esa personalidad se adapta, o personas que tampoco, que digamos no hay ningún tipo de condicionantes, Ujú. pero igual se adapta, porque lo que tiene el 9 es, eh, 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 digamos, él se pierde a sí mismo en esta búsqueda de vínculos, ¿sí? Termina perdiéndose en esa Ujú. adaptación, por así decirlo. Así que bueno, como vemos, cada uno tiene su manera de Sí. vincularse, ¿sí? Por eso, cuando uno puede reconocer su tipo, pues sí, yo puedo estar más cerca de esto y a lo mejor no es que repito personas, Ujú. sino que repito conductas. Sí, o las Claro, situaciones, ¿no? Para que claro. Claro, llenen ese. Y esto me hace preguntarte, ¿trabajas también con niños? Porque creo que todos los que escuchamos decimos, espérate, mis hijos cómo son, qué necesitan, a dónde, cómo puedo claro. ayudarlos. Es ¿Trabajas con interesante, niños? sí. Ujú. Sí, lo que pasa es que no trabajo con niños, porque a ver, trabajar con niños es trabajar con padres, ¿no? Cierto, Entonces a veces es complejo. Y cierto. como el enneagrama también es un camino de, digamos, no solo autopercepción, sino de conciencia, de hacer luz mis lugares de sombra, en un niño no es sencillo. Podría ser trabajar con un padre, en este caso, Ujú. viendo ese niño y cómo ese padre puede ayudar a que Ah, ese niño no se identifique, o que por lo menos no se identifique de manera tan, digamos, limitante, y cómo ir ujú. ayudándolo a que vaya a ese, pero no en el niño en sí, porque todavía creo yo no tendría la Entiendo. capacidad de poder, digamos, entender ese tipo de situación. Y Wow. nosotras sabiendo esto, pues yo todo lo que aprendo, mis hijos son adultos, pero tengo nietos Ajá, chiquitos. Entonces todo pienso en qué puedo aportarle a mi hija para que ella lo haga con sus nietos y emocionalmente sean diferentes a ujú, lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, que tengan una inteligencia emocional superior para la vida, ¿no? Para lo que les Claro. toque vivir. Entonces, nosotras, por ejemplo, aprendiendo esto, ¿cuándo o qué tan temprano podemos identificar el eneatipo de un niño? Aunque, o sea, no cuestión de trabajar con el niño, Pero pero sí cómo detectar. identificarlo. Por ejemplo, claro, bueno, los míos tienen co- 4,5 y 2,5 años. claro, claro. Eso me Quizás imagino que son todavía es muy chiquitos. temprano, ¿no? Claro, todavía son chiquitos, pero sí, uno quizás cuando van creciendo puede identificar algún tipo de conducta. Por ejemplo, capaz vemos a un niño que es más distante, vemos otro niño que es Ajá. más revoltoso y Ujú. que, por ejemplo, es el alegre, el que busca. Vemos a otro niño que a lo mejor quiere saber y vemos a otro que busca la aprobación cuando hace algo bien. Entonces, quizás de a poquito podemos ir identificando dónde él percibe que es Ujú. escuchado. Entonces, poder entender eso, respetar eso, porque como decimos, es la forma en la que necesita adaptarse, pero Ujú. a la vez podés ir gestionando otro tipo de cosas, ¿no? De eso, por ejemplo, Claro. en un niño uno, que uno puede percibir que es muy correcto, que es sumamente Perfeccionista. ordenado, Ujú. que es sumamente exigente, que para él portarse bien o cómo se portó tal amiguito o que hizo tal otro, que, bueno, uno empieza a ver esos rasgos de conductas incluso en el cuerpo, pueden ser un poquito rígidos, Rígidos, pueden, claro. claro, pueden estar siempre en una actitud así como de alerta. Ujú. Bueno, uno empieza de a poquito a ver ciertas A ver, características. claro. Y entonces enseñarle ahí a aceptar que si se equivoca está bien, que si hace algo que no fue correcto, entre comillas, Ujú. no es que no sea correcto, está perfecto como es, Como es, está Claro. exacto. perfecto como es así, así como sos perfecto y maravilloso, Mm. así como sos, no hay nada que corregir. Entonces, bueno, Exacto. es esto, ir poder contrarrestando con estas otras miradas, ¿no? Sin, digamos, borrar esto que es como digo, porque la personalidad y ese ego Eso. es necesario. Así es, Claro. así es. Claro, por lo que Wow. hablábamos, ¿no? Por la Ujú. supervivencia, o sea, se va Exacto. desarrollando. Y ahora me viene una pregunta que nosotros manejamos mucho, el tema del personaje, que entonces el Ujú. eneagrama, el Sí. eneatipo es el personaje, Sí, y el despertar de la conciencia, o sea, vivir desde el ser.
exacto. ¿Cuánto influye entonces? O cómo, no sé si la pregunta sería cuánto influye, sino cómo queda el hecho de que la persona empiece a despertar en la vida y recordar quién Ujú. realmente es Ujú, en el eneatipo. Ah, no sé si me claro. expliqué bien. Sí, sí, es como ir evolucionando, ¿no? Dentro de Ujú. ese eneatipo. Ujú, Este, es un poco eso que vos decías, es ir aprendiendo, por ejemplo, cuáles son, dónde encontramos nuestras limitaciones o dónde encontramos nuestros patrones, ¿no? De conductas Claro, repetidas, dónde de golpe sentimos que no tenemos esa libertad. Es un trabajo, obviamente, porque uno a veces lo puede decir y dice, bueno, ok, ¿cómo vivimos desde nuestra esencia? Y la verdad es que no es 2 más 2, es un trabajo de siempre. ujú, Creo que toda la vida vamos aprendiendo, pero en la medida que podemos ver qué cosas nos limitan, qué cosas repetimos, por qué, de dónde vienen, claro, eh, agradecer esto que alguna vez nos sirvió, ese, bueno, pero ahora puedo elegir otra forma de manejarme, puedo elegir claro, otro tipo de actitud, puedo elegir ser un poco más yo, ser un poco más esa esencia, ser un poco más esto que siento, que quiero, trascendiendo muchos miedos, muchas claro. limitaciones, muchas cosas que, bueno, que obviamente no son sencillas, eso. pero el poder entenderlas y descubrirlas hace que podamos dar un pasito más. Pero Ujú, bueno, creo que primero, más que nada, es saber qué pasa o qué Así. nos exacto. pasa y a partir de ahí poder ir recorriendo ese camino de romper de alguna manera algo, de manera amorosa, obviamente, para poder construir desde otro lugar. Es Claro, un largo camino, es un largo camino, pero creo que es un camino posible. total, total. Claro, claro. Y cuéntanos, Yolanda, a ti personalmente, ¿cómo te ha ayudado el eneagrama? Bueno, a Saber mí, todo esto. claro, ¿cómo lo conocí? Porque el enneagrama, a mí lo que más me llamó la atención en su momento, hace muchos Ujú. años atrás, estaba leyendo un escrito, y si no me equivoco, creo que era de Rizzo, un autor que escribió mucho sobre el enneagrama, y estaba leyendo el tipo, ¿no? Cómo eran las características Ujú. de los eneatipos. Y cuando leo el 4, que yo soy eneatipo 4, leí y dije, ay, yo no puedo creer que alguien esté escribiendo de esto y sepa y pudo describir y decir con estas Eso es. palabras exactas un sentimiento tan profundo. ¿Cómo supo que yo siento que algo me falta? ¿Cómo sabe que estoy buscando algo que no sé dónde está? O Mm. sea, lo describí de una manera que me sentí tan, no solo identificada, sino que dijo, lo describí de una manera tan real que yo nunca jamás lo había escuchado en ninguna parte. Y eso fue lo Ujú. que me llamó mucho la atención. Wow, Y bueno, a partir de ahí empecé a estudiar, a investigarlo y a ponerlo en práctica conmigo, como digo, día a día, no es un camino que se hace de un día para otro, y claro. también a poder ponerlo con mis consultantes, con las personas con las cuales yo trabajo, digamos, con frecuencia, sino en talleres también. Bueno, poner esta herramienta al servicio de las personas, porque realmente es una herramienta muy profunda. Y también hay algo Claro. que yo siento que a mí me ha pasado como experiencia, ¿no? Y digo, esto es personal. eh, es como que el enneagrama, al ser un símbolo también, y Ujú. como todo lo simbólico, está cargado de connotaciones también energéticas. Entonces, yo siento que en la medida que uno se conecta con ese mandala, de alguna Ujú. manera, hay movimiento. Algo surge, algo se mueve, a veces de manera imperceptible, a veces no podemos concretamente identificar qué, pero hay algo que empieza a moverse. Mm. Hay algo en esa dinámica, en ese movimiento como símbolo, como mandala, como energía, que también hace su trabajo. ¿Se Wow, utiliza en la interesante. terapia? ¿Lo utilizas vos o lo utiliza el consultante o lo utilizan ambos? ¿Cómo De varias funciona? maneras. Claro, hay Ah, personas que a lo mejor quieren conocer su enneagrama
Ujú, y ujú. saber esto, qué tipo, cómo los puedo ayudar, y después muchas veces yo lo utilizo de una manera como más, digamos, para datos o para tener características de Ujú. un Ajá. consultante. Entonces, por eso es una herramienta que en la psicología se empezó a usar estos últimos años, cuando antes nunca, porque desde ese lugar de mapa de la personalidad, por así decir, Claro. da rasgos, ¿no? Claro. Después también se ha utilizado en empresas, se utiliza como para... Me imagino, eso te iba a preguntar, Claro, es tan es una gran importante, ¿no? herramienta porque dice, bueno, si yo tengo un tipo 8, ¿en qué puesto lo pongo? No lo voy a Ujú. poner en un puesto donde tiene que ser un subordinado, alguien que acata órdenes, alguien que tiene Claro. que tener un perfil bajo porque le va a costar un montón. Entonces, bueno, Ujú. lo puedo poner como un líder en este o en aquel lugar, donde puedo poner un eneatipo 1. Se usa mucho entonces para selección de personal o Claro. para también las dinámicas de cómo potenciar sus cualidades. Bueno, estos últimos años se ha usado desde muchos lugares porque el eneagrama antes no era tan conocido. Y bueno, empezó a ser un poquito más difundido con Claudio Naranjo, pero así todo tenía un perfil bastante, digamos, selectivo, ¿no? Para personas que iban a una escuela, Ujú. que había una mirada también espiritual. Y uno de las personas que lo hizo como más masiva para mí fue Borja, que lo llevó a las redes, Sí, lo habló sí, desde un Ujú. lugar mucho más así, como nosotras. Bueno, ¿qué pasa con mi hijo que es un uno? Y es re sí. Claro. perfeccionista y pone los zapatitos todos juntos. Entonces, él lo llevó a un nivel de realidad, de cotidianidad. Entonces, Mm. creo que ahí trajo también una mirada diferente, Ujú. ¿no? Y eso está bueno porque uno entonces entiende que es una herramienta accesible para todos. Sí. Me gustó mucho eso que dijiste hace un minutito atrás y creo que no hice bien la pregunta o yo ya tenía otra idea de lo que quería que me contestaras, pero me gustó mucho lo esto de si cuando lo sabes potenciarle las aptitudes, los dones y eso me Ujú. gusta pero también con los hijos. Porque Ujú, yo, por ejemplo, crié a los míos un poco más abierto de no tratar de encajarlos, tenés que hacer esto porque esto es lo que te va a ir bien en la claro. vida, sino hacer lo que te haga feliz, ¿no? Ujú. Y Ujú, pienso que eso ayuda mucho a las mejores relaciones de padres con hijos Claro. y además a que esos hijos hagan en su vida lo que los hace felices, ¿no? Y dejar Exacto. ujú, de encajar, ¿cierto? claro. Entonces, aparte me encantó porque eso aporta mucho como padres, el hecho de decir, ok, ya veo de que es de este tipo, entonces vamos a apoyarlo en eso que lo va a hacer Que se le brillar, que lo hace va a hacer fácil también, ¿no? exacto, 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 porque al conocer cuál es su necesidad, ¿no? En cada eneatipo, exacto. por ejemplo, tenemos un niño 3 que necesita ser exitoso, necesita que lo aplaudan, necesita que todo el mundo Ujú. diga, ay, qué bueno lo que hiciste, mira qué bien se te ve, qué lindo que estás, porque la imagen es muy importante. También decirle, bueno, aunque, por ejemplo, en esto no seas exitoso, igual la gente te acepta y te quiere, igual Claro, papá y Ujú. mamá están para vos, igual. Entonces, por un lado, dejar que eso, digamos, que ese éxito, que esa forma de mostrarse siga en él, pero Claro. poder ujú, mostrarle la otra cara también, claro, ¿no? Ujú. La posibilidad de que claro, si esto no es solamente lo que Para el necesitas, balance. también Ujú. está esto, claro, claro, claro. perfecto. Y la pregunta de hoy, si lo usabas vos o si lo usa el consultante, era en cuanto al símbolo. Ah, no, ¿El bueno, también símbolo sí, se sí. usa? El Ah, símbolo, digamos, por ejemplo, eh, el símbolo uno lo utiliza cuando hace eh, la identificación. Por eso digo, ah, el eneagrama hay muchas formas de verla y es profundo el estudio del eneagrama, ¿no? ujú, Pero supongamos, tenemos el símbolo, hacemos la identificación, esta que decíamos con un test, ah, entonces en cada eneatipo tenemos tanta cantidad de energía, ok. Y es ¿no? algo que Entonces, utilizas tú como la terapeuta, no el consultante. No es que le no, mandas no es que le no, mandas porque tenés que, y no, el tenés que símbolo y le decís, toma. explicárselo, Ok. Ah, ok, claro,
porque hay que explicarlo, entonces a lo mejor hacemos un enneagrama profundo tuyo, es como hacer una carta astral profunda tuya, bueno, en tu tipología esto, pero vos tenés este tipo de ala con esta energía, pero también tenés mucha de esta otra energía, entonces bueno, también sos muy creativa, también pasa esto, también bueno, tenés una energía de líder, entonces bueno, esta fuerza está bien utilizarla para concretar tal y cual cosa, entonces uno en la profundidad del estudio de cada eneagrama personal podemos ver no solo su eneatipo, sino todas las energías que tiene en su Ah, mapa. ok, súper. Me encanta, me Claro, pueden hacer una consulta contigo. Sí, sí, Ya se esa me... es la diferencia, sí, claro, la diferencia en cuanto a verlo en forma general, ¿no? mm, Claro, claro. Me perdí sí. un poco con lo del símbolo, pero ya voy entendiendo. Es el cuadrante, ¿no? Donde Es el van. cuadrante, es la Sí. estrella, es ese, Ok. es un círculo que tiene 9 puntas, ¿sí? Ya. Ajá. Y cada, digamos, cada extremo es un eneatipo. Arranca hay un triángulo en el medio, hay un triángulo. Arriba está el eneatipo 9 y a los lados del triángulo, si lo vemos de frente, tenemos el 3 y el 6. Y Ya. después se forman el resto, entre el 9 y el 3 tenemos al uno y el 2. Entre el 3, ¿no? Y el 6 Ujú, tenemos al 4 y al 5. Y entre claro. el 6 y el 9 al 7 y El al 8. 7 y 8. Ujú. Correcto. Wow. Estamos Claro, aprendiendo Está muchísimo aquí. buenísimo, sí. Sí, me claro. Muy encantó. bueno. ¿Cuál Este, sería el primer paso para alguien que Ujú. quiere comenzar este camino? ¿Qué le Bueno, dirías tú? yo creo Alguien como que, yo, que sé ajá, apenas un par de cosas, pero me ha interesado muchísimo y quisiera empezar en esto. yo creo que, bueno, hay muchos pasos, ¿no? A mí me parece que primero era un poco esto, poder, no sé, desde talleres, encuentros, lecturas, información, Ujú, investigaciones, como esto, empezar como a empaparnos de qué se trata y descubrir o intentar descubrir nuestro tipo. claro, Em, entonces, bueno, hacerse un enneagrama personal, digamos, también ayuda claro, a a entender. entendernos Ujú, concretamente y después poder hacer el camino, porque como digo, esto tiene, podríamos decir, distintas etapas. Entonces es ya, como, bueno, primero conozco cuál es cuando uno va a terapia o hace un proceso, le pasa igual, primero conozco qué es lo que no me está haciendo feliz o qué es lo que no estoy pudiendo o dónde siento que tengo una traba y comprender y después poder cambiar lo que siento que tengo que cambiar o que quiero claro. cambiar. Si no, no puedo cambiar algo que no conozco, ¿no? claro, Y después vienen estos procesos de trabajo, de la experiencia también día a día, porque estas cosas se experimentan, ¿no? Uno va experimentando distintas reacciones y en consecuencia distintas emociones. Entonces, si yo actúo de una manera diferente, también me pasa algo diferente. Entonces, como digo, son procesos, ¿no? Son Ujú, cosas que llevan un tiempo, pero que en la medida que uno lo va ejercitando o de alguna manera es como la meditación. Cuando empezamos las primeras veces, la cabeza se va para todos lados y después poco a poco controlamos nuestra respiración, nuestros claro. pensamientos. Bueno, son como ejercicios de adaptación para esa nueva, ¿no? manera de verse. Wow. Gente, estoy impresionada. sí, Me ha encantado toda esta información. sí, la verdad que es súper, súper, súper interesante. ¿Y qué encuentras tú, por ejemplo, nosotros que manejamos el análisis del árbol transgeneracional? Y hoy me acordaba también cuando hablábamos de las parejas, que Ajá, nosotros manejamos mucho el concepto de que atraemos a la pareja de acuerdo a las heridas de infancia, ujú, ¿no? sí, Entonces, a nosotras, por ejemplo, como terapeutas, o a cualquier persona, ¿no? Que se haga un análisis de árbol, por ejemplo, Ujú, ujú, o junto con la sí. biodescodificación, que es otra de las herramientas que nosotras también manejamos, ¿cómo sería esa relación con el eneagrama? ¿Qué nos aportaría, por ejemplo, saber cuál es el eneatipo de cada de la persona?
Bueno, está muy relacionado con lo que contás, sumamente relacionado, porque Ujú, justamente acá el eneatipo se forma en esa infancia. Entonces, ujú, atrás de eso, no podríamos decir que hay una herida determinada en cada eneatipo. Ahora sí, el niño lo vive, quizás, o lo experimenta como una herida. claro. Entonces, justamente ahí adapta una nueva forma para poder sentir que va a sobrevivir. Entonces, claramente ese patrón después nos condiciona, como decíamos, a la hora de tener un vínculo, de tener una Ujú, pareja, de cómo nos desarrollamos en la vida, de cómo pensamos. claro. Entonces, claramente está muy relacionado a lo que decías. Entonces, descubrir cuál es nuestro eneatipo es la manera de justamente entender esto. Por ejemplo, tener un dato más. Vos recién me contabas que, Claro. bueno, nosotros entendemos que repetimos los vínculos, ¿no? De acuerdo a la herida. Bien, perfecto. Y el enneagrama nos aporta además, ok, exactamente en dónde y por qué. Entonces, Mm, por ejemplo, Claro, en el eneatipo 1, ¿por qué repito? ¿Desde qué herida o desde qué lugar? Bueno, porque el eneatipo 1, como decíamos, sentir para él que ser amado es bueno, si es correcto, si es honrado, si es bueno y si controla sus impulsos. Por eso es tan rígido, porque tiene que controlar sus claro. impulsos. claro. Entonces, esa es la base, podríamos decir, de su herida. Entonces, bueno, así es como Mm, después se va a vincular. El tres, sentirse valorado, ¿no? Por lo que hace. Y entonces, más allá de eso, ¿quién es él? Entonces, mm, ¿quién soy Claro. yo? Además de ujú, ser valorado por esto, ¿quién soy realmente? Eso es volver a Eso. esa esencia. Si yo no soy exitoso, si yo no soy una gran terapeuta, si yo no ujú, soy la persona que todo el mundo, ¿quién soy? ¿Qué hay atrás ujú. de esta fachada? Wow. Entonces, esa Perfecto. fachada que es la máscara, que es la herida, bueno, pero ¿qué hay atrás de eso? ¿Quién soy realmente? Entonces, esto que vos decías está muy relacionado con el enneagrama, Wow, Excelente. muy relacionado. me encanta todo esto. Y es una suerte que te vamos a tener en Academia Luz Reiki para unos talleres, primero webinars y talleres que vamos a dar. Y cuéntanos, Yolanda, ¿qué estás ahora, qué tienes entre manos, digamos, algún proyecto, en qué Ujú. estás? Cuéntanos a todos. Bueno, primero yo vivo en Argentina y Ujú, en Córdoba, que es una ujú, provincia del centro de nuestro país. Entonces hago talleres virtuales y también presenciales, bueno, para lo que les interese. Ahora, en el mes de agosto, hay un taller que tiene que ver con quién soy si no estoy en un mm, vínculo. Entonces, un wow. poco la idea es qué nos pasa cuando nos vinculamos y por qué nos perdemos, ¿no? ¿Por qué Exacto. dejamos de ser? No solo en un vínculo de pareja, sino a veces en los vínculos de madres con hijos. Mm, Entonces, ¿por qué dejamos de ser quienes somos en algún punto y por qué esos vínculos nos atraviesan tanto y nos generan tanta dependencia? así es. ¿No? Entonces, bueno, este Ujú, es un taller que estoy ahí próximo a dar en agosto, de súper. manera presencial y virtual. Ujú, Y después, excelente. como también trabajo con otras herramientas que tienen que ver mucho con lo simbólico, porque Ujú, como verán, me gustan los símbolos, el enneagrama es un símbolo, las sí, runas son símbolos y el tarot también, son sí. y me gusta lo simbólico. Entonces, también utilizo el tarot, solamente los arcanos mayores, como las runas, en lo simbólico como disparadores de apertura de conciencia, como disparadores de, bueno, qué hay detrás de esto. Y bueno, hay un taller también ahora en agosto que tiene que ver con arte terapia y runas. A través de una runa, que es un símbolo, abrimos una puerta emocional, psicológica, la que cada uno sienta y la traducimos en un trabajo con las manos, con Wow. distintas herramientas y después podemos asociar esto que hicimos, esto que digamos, pudimos proyectar hacia afuera y qué nos pasó interiormente con eso.
Qué Qué interesante, bonito, qué qué bonito. Y interesante. cada vez se descubren más, o sea, se descubren, no, cada vez se abren más todo este campo de lo que es el autoconocimiento, ¿no? Hay Exacto. tantas herramientas para trabajar en nosotros mismos y mejorar nuestra vida. O sea, no Ujú, decir, bueno, esta es la vida que me tocó, o esto es lo exacto. que, de acá no salgo, esto es lo que es y nada más. Y no, Sí, ¿no? ¿Y cómo es, qué es esto, no? Es el empezar a decir, no, hay tantas cosas que la que resuene contigo, busca por ese lado. Lo importante es Así es. sentirse cada día mejor, escoger exacto. diferente desde la sanación personal, ¿no? Porque a mí todo esto, digo, me parece fantástico precisamente para aprender uno a conocerse más y más y poder entendernos, comprendernos, integrar, porque también algo que dijiste al principio es, eres perfecto, no hay nada que cambiar. Así es. Simplemente Exacto. hay que comprendernos, integrar eso que descubrimos, que tal vez no lo sabíamos o lo creíamos malo y ahora Ujú. sabemos que no es, em, y así vivir, que el tiempo que nos quede en este plano que sea lo mejor posible, ¿no? Así es. Exacto, ¿Verdad? exacto. Por eso cada herramienta o cada mirada tiene lo suyo. Y yo Claro. creo que en el fondo, como dice el dicho, que cada camino conduce a Roma, creo que Mm, la tarea final es De esta todos. poder elevar la conciencia, la claridad, exacto. hacer claro Sí. nuestros Así lugares es. más oscuros, no oscuros por algo malo, sino por esas Ujú, sombras que exacto. teníamos inconscientes. Entonces, desde distintos lugares, trabajando desde distintas formas, poder entender esto, que no somos solo esto que queremos ser. Wow. Atrás de esto hay algo mucho más grande, más auténtico, más puro, y desde distintas miradas es encontrar eso que hay atrás de todo esto que Claro, creemos ser. exacto. Totalmente de acuerdo, mi Detrás del querida personaje. Yolanda. Detrás del Ujú. Ujú, personaje está el ser, lo que realmente exactamente. somos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y ayudarnos a comprender un poco más de esta súper valiosa herramienta. De hecho, Mónica y yo ya estamos apuntadísimas para los talleres que Bueno, vengan. bueno, es un Y placer. gracias mil. Y esperamos que este episodio les haya inspirado a todos y a cada uno de ustedes a conocerse mejor y a mirar su personalidad no como un límite, sino como una oportunidad para crecer. Así es que si te gustó este podcast, compártelo, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios, que nos va a encantar leerte. Mi querida Yolanda, un fuerte abrazo, mil gracias por estar con nosotros. Vamos a Gracias. compartir en la descripción Así es, del video, vamos a compartir los datos personales para que quien quiera Ujú, contactar ahí a estará. Yolanda, Ujú. ahí van a tener Su diferentes información. maneras. Eh, También el gran beneficio de los miembros de la Academia Luz Reiki que van a tener la gran suerte de Ujú. compartir todo lo que nos va a enseñar Yolanda. Yolanda Y Olalia. nada, creo que no nos queda más que despedirnos. Yolanda, si quieres decir unas palabritas antes de irnos. bueno, gracias por escucharme, por esta oportunidad, por mostrar esta herramienta tan maravillosa y bueno, por la oportunidad también del 25, poder Ujú. hacer este taller para los miembros Ujú. de Luz Reiki y que bueno, que ojalá esto les dé también una mirada para que ellos puedan aplicar no solo en su propia vida y en su propia familia y en sus propios vínculos, sino también para sus pacientes. Para mí sería un honor. Perfecto. Y Muchísimas si gracias. deseas participar como miembro de Academia Luz Reiki, déjanos en tus comentarios, me conecto contigo y lo hacemos juntos. Yolanda, muchísimas gracias. Mi querida Mónica, un placer como siempre estar contigo. Así es, nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo episodio y recuerda que no estás aquí para entender la vida, sino para tomar conciencia de ti a través de ella. Hasta la Así próxima. es. Bye bye.